agradezco a Mariana Gallo que me hizo llegar la invitación y por supuesto a Anaí, a todas las personas que organizaron este ciclo, y me parece muy positivo y muy valiente que el cierre del ciclo sea con esta temática, ¿no? Y me parece que importante como cierre de esta gestión de estos 4 años, pero también como apertura de lo que sigue, que sea un puente el tema de género justo antes del cambio de gobierno. Como bien decía la moderadora, y ahora sí voy a poner a funcionar esto, yo quería contar, yo siempre me consideré feminista, soy hija de una mamá que siempre se consideró feminista y como por supuesto hice mis lecturas de, podemos decir así, correcta feminista, pero nunca fue mi área de especialización. Mi área de especialización desde hace más de 10 años son los estudios sobre populismo y populismo comparado, populismo latinoamericano y populismo europeo. Ahora, desde hace 3 o 4 años, la verdad es que me tuve que meter con los temas de género, porque la verdad, yo soy politóloga, también yo no soy antropóloga ni soy abogada, lo que yo miro es la política más formalizada en lo que tiene que ver con los sistemas de partidos, los gobiernos, cómo se estructura la representación política, y lo que yo, pero claramente, y esta es la primera cosa que me interesaría decir, es que estudiando estos temas, lo que yo pude ver es que la temática de género es cada vez más central para la estructuración de los sistemas políticos. Es decir, si en la década del 80, la década del 90, de alguna manera el discurso sobre el feminismo se construyó, sobre el feminismo y más específicamente sobre las demandas de las mujeres, ¿no? Se construyó, de alguna manera se pudo construir, y fue un avance, pero fue un avance con ciertas limitaciones, con esta idea de que las demandas de las mujeres eran temas, primero, temas de minoría, o sea, derechos de minoría, y segundo, que eran temas que tenían que ser resueltos de una manera más tecnocrática, ¿no? O sea, eran problemas, inequidades, desigualdades, pero había una especie de idea de que todos estábamos de acuerdo, de que era una visión bastante falta de conflicto, por decirlo así, que era obvio que había que resolverlo y que la resolución de estos problemas tenía que ser vehiculizada a través de cuestiones tecnocráticas relacionadas con las convenciones, con las leyes, con la acción de ONGs más profesionalizadas. Todas en los 90 fuimos a entrenamientos, ¿no?, de cómo hacer planificaciones participativas con perspectiva de género en el Banco Mundial y esas cosas, digamos, esa era la agenda. Esto no es lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es que los temas de género se han convertido, siempre lo fueron obviamente, las feministas sabíamos esto, pero en temas no solo específicamente políticos y politizados, y como tal, temas absolutamente conflictivos, sino que se han conformado en lo que nosotros, les politólogos, llamamos clivajes del sistema de partidos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que es imposible hoy conformar un partido político o ser un candidato o candidata sin tener que decir si uno, para decirlo muy sencillamente, está a favor o en contra de las demandas de los movimientos de mujeres, ¿no? Y esto es muy interesante y por un lado a mí me hacía mucho ruido ver semejante centralidad. Si uno mira los discursos, por ejemplo, de todos lo que yo estudio, los populismos de derecha de todo el mundo, desde Víctor Orbán en Hungría, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, el gobierno de facto ahora en este momento en poder en Bolivia luego del golpe de Estado, uno encuentra que en Hungría, Estados Unidos, en todos lados, las dos adversarios centrales en el discurso de todos los populismos de derecha en el mundo son inmigrantes primero y feministas y la ideología de género después. O sea, este es un eje que recorre la totalidad, y lo digo así en términos fuertes, la totalidad de los discursos de la derecha más movilizada en el mundo en la actualidad. Por supuesto, esto a mí me generaba mucho desconcierto, porque decía, pero ¿por qué semejante centralidad del discurso la famosa anti-ideología de género, ¿no?
al mismo tiempo una combinación muy extraña en la cual la derecha actual es procapitalista de manera libertaria radical y combina de una manera bastante novedosa una ideología que es libertaria radical en lo económico y exacerbadamente paternalista en todos los temas y patriarcal en los temas, paternalista, patriarcal, colonial y racista en los temas sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde un punto de vista analítico, yo soy académica, es ¿cómo explico esta combinación? ¿No? Y ahí la verdad es que tengo que decir que la respuesta la encontré en la guerra contra las mujeres, el libro de Rita, que cuando lo leí, Rita, tuve la sensación, no sé, de cuando en el CBC leí la tipología de la autoridad política de Weber, ¿no? Decir, ¡wow! ¡Es esto! Se me abrió una cortina, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan clara la idea de que hay una reversión. Yo diría, la ciencia política tiene que repensar lo que para nosotros son las jerarquías de las demandas políticas. La ciencia política tiene, la primera materia te enseñan que hay, digamos, clivajes políticos premodernos y clivajes políticos modernos. Y que los premodernos son etnia, religión, y que a medida que las sociedades se modernizan, diría Gino Germani, se van cambiando esos clivajes, son principios de enfrentamiento, ¿no? Por principios de enfrentamiento modernos que son los económicos. La clase, pelearnos por la plusvalía, pelearnos por temas económicos. Yo diría, y creo que de alguna manera vos lo decís, Rita, en el libro, que eso se invierte ahora. O sea, las clases, las élites, las clases dominantes, las clases... Exactamente. Hoy por hoy es más central para entender en qué están pensando las clases dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Están dispuestas, creo que tenemos que tener muy claro que las etnias, las élites dominantes, están dispuestas a renunciar a tasas de ganancia, para decirlo en términos marxistas, si esto les permite sostener las estructuras patriarcales. ¿Se entiende? O sea, es más central el sostenimiento, es más central políticamente el sostenimiento de las estructuras patriarcales que defender la acumulación capitalista, ¿no? ¿Y cuál es el problema del ascenso de los movimientos de mujeres? Aún de los movimientos, esto me pareció brillante de tu libro, Rita, cuando vos decís, bueno, pero al mismo tiempo asciende en los 90 lo que llamamos feminismo neoliberal, feminismo blanco, qué sé yo, que de alguna manera no planteaba una amenaza estructural a los sistemas capitalistas, y sin embargo esto es respondido por parte de las clases dominantes con una violencia inaudita. A pesar de que muchas de las demandas de los movimientos de mujeres no amenazan el sistema capitalista. Al contrario, en un cierto sentido hasta lo refuerzan, si lo que pedimos es laburar, ¿no? Que nos acepten en las esferas de la productividad económica, que nos den cargos, que podamos ser jefas de personas, digamos, generar generar más plusvalía. Porque las demandas del movimiento de mujeres hoy son demandas que se meten en el ámbito de lo privado. Y eso es, y amenazan las verdaderas estructuras, que son las estructuras patriarcales, de etnia y de raza, ¿no? Me parece que esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no seguimos pensando, me parece, con un marco un tanto anticuado, ¿no? Obsoleto. Es decir, la idea de nosotros decir, bueno, pero nosotros pedimos la igualdad de género, pero esa igualdad de género es esencialmente amenazante para un conjunto de élites que justamente lo que quieren es la desigualdad. Es clarísimo, ¿no? O sea, es 2 más 2. Si yo te pido igualdad y vos eso es una amenaza esencial, vamos a tener un problema. En este sentido, es por esto que la posición frente al género se transforma en un fundamento de clivaje de sistemas políticos fundamental, ¿no? Es decir, hoy, yo diría en Latinoamérica,
es más fundamental para entender qué candidato o candidata o qué partido es de derecha o izquierda, cómo se posiciona frente a las demandas de género, que cómo se posiciona frente a reclamos económicos, ¿no? Realmente es así. Si vos estudiás la política latinoamericana, lo que es más, y es más aglutinante, es más sentido en profundidad en las plataformas y en los discursos de los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacerlo más sencillo. Bolsonaro habla más de género que de economía. Es más importante como principio aglutinador del nosotros, del movimiento de Jair Bolsonaro en Brasil, la denuncia de la ideología de género que una serie de proclamas económicas. Y es más, inclusive se pueden aceptar ciertas cuestiones económicas más, digamos, no neoliberales, si se siente que con eso se refuerzan las ideologías patriarcales. Los populismos de derecha, que es lo que más me preocupa en este momento, y también también tenemos que revisar qué pensamos cuando decimos partidos de derecha o movimientos de derecha. La derecha latinoamericana hoy no es la de hace 20 o 30 años. Son partidos que son movilizantes, no es la idea de la década del 90 de usted quédese en su casa, sino que es una derecha que ha aprendido a hacer uso del espacio público, ha aprendido a marchar, ha aprendido a hacer piquetes, ha aprendido a hacer uso de redes sociales. En ese sentido, aprendió de la izquierda inclusive, podríamos decir. Es una derecha mucho más populista, no es una derecha liberal, clásica, es extremadamente patriarcal, o sea, me parece que esto tenemos que tenerlo, lo vuelvo a decir muy claro, uno de los objetivos es patriarcal y jerárquica, ¿no? Es mantener y reforzar violentamente un sistema de jerarquías sociales, de género y de etnia que se imagina como amenazado. Y en el mantenimiento de esas jerarquías se está dispuesto a aceptar un grado muy alto de violencia, que es la última caracterización, ¿no? Se entiende que es aceptable un grado de violencia a fin de mantener y de sostener las jerarquías de las élites, como dice Rita, masculinas, blanqueadas, coloniales, ¿no? Es necesario, se acepta que hay que utilizar métodos violentos. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Primero, me parece que este es el diagnóstico que tenemos que tener en términos más políticos. Me preocupa la política, o sea, pienso la política como el puente entre el hoy y el mañana, entre lo que hay y lo que querramos que sea, ¿no? Y también me parece que es interesante pensar esta cuestión del populismo, ¿no? Porque ¿qué hacemos frente a esto? Y una de las salidas que se desarrollaron en la región, o que hoy vemos un poco la puja no entre populismo por un lado y liberalismo por el otro, sino sobre cierto tipo de populismos más de izquierda por un lado y ciertos tipos de populismos más de derecha por el otro. Es interesante, es un mapa bastante nuevo también. Lo primero que yo creo que habría que pensar es, y justamente las características de los populismos sudamericanos, tiene que ver con que los populismos, yo podría hablar 6 meses, pero por suerte para ustedes no lo voy a hacer, pero son muy sincréticos, ¿no? Es decir, es una mezcla, es una combinación, son movimientos que mezclan y combinan elementos étnicos, con la etnia, con lo sindical, con grupos de clase media, con los jóvenes, movimientos de mujeres, que claramente tienen sus limitaciones, porque si uno mezcla no es nada puro. También es cierto, y acá me parece que es una cosa que hay una diferencia con Rita, que los populismos de izquierda de los últimos 15 años han sido muy estadocéntricos, ¿no? O sea, han imaginado que el Estado puede ser una herramienta de transformación de lo social, pero a mí sí me parece interesante reivindicar de esas experiencias más populistas de izquierda, la decisión política de no romantizar ni esencializar identidades, ¿no? Me parece que también el desafío para nosotros es construir movimientos
al mismo tiempo sin tener visiones esencialistas o románticas, ni de qué es el género o lo femenino, ni de qué es lo indígena, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en este momento también nosotros tenemos que, o mi visión es entender que es muy difícil pensar movimientos que puedan ser transformadores si son solamente feministas o si son solamente basados en la etnia, sino que el desafío es pensar solidaridades que sean complejas, ¿no? Y que articulen estas diversas identidades subalternas y que permitan romper la lógica de la fragmentación, que es la lógica de estas, y que permitan pensar, o sea, todo el tiempo estamos pensando nosotros categorías como interseccionalidad, pero el desafío es cómo construir con eso movimientos políticos, ¿no? Porque un poco la característica latinoamericana es la característica de la hibridez y del sincretismo, no de lo puro, lo cual no significa abandonar, por supuesto, desde dónde habla uno o cuáles son los principios que uno mantiene para su identificación política. Pero las personas, también lo que estamos viendo hoy, y con esto voy a cerrar, es que hay una cierta fluidez en la capacidad que tienen las personas de a dónde se referencian políticamente. Una persona de alguna manera puede elegir, todos nosotros todos los días nos preguntamos ¿cómo voy a hablar hoy? ¿Voy a hablar como militante de mi partido? ¿Voy a hablar como feminista? ¿Voy a hablar como miembro de una etnia? ¿Voy a hablar como parte desde una identidad regional, como neuquina, como patagónica? ¿No? Las identidades no son estancas, no son uno solamente... y fluyen, y la acción política las hace fluir también. Esto me parece que es otra cosa muy interesante para pensar. En Bolivia, por ejemplo, cuando Evo Morales fue ganó la presidencia, el 62% de la población boliviana se reconocía como mestiza. Luego de 15 años de gobierno de un partido con un componente indígena, el 42% se reconoce como mestizo. ¿Sí? El rechazo frente... Disminuyó la población indígena en el último siglo. Exactamente. ¿Sí? Menos gente elige verse a sí misma como indígena en un momento en el cual sube el rechazo a todo aquello que es visto como indígena, ¿no? Entonces me parece... Bueno, eso, dale vos, pero con eso, lo que digo es... Me callo. Lo que digo es que la política también... así como también pasa esto con el feminismo. Gente que hace 10 años no se hubiera, creo yo, referido a sí misma como antifeminista, después de 8 años o 5 años de activación de discursos de derecha que estigmatizan a los feminismos, hoy tenés nuevos casos de grupos que te dicen yo no soy feminista, soy antifeminista, ¿no? Las identidades no son algo estanco, no son algo fijo, no son algo esencialista. Creo que al contrario, la lucha feminista es una lucha por romper contra estas visiones esencializantes y romantizantes. Bueno, es un momento complicado en la región, al mismo tiempo es un momento de... También tenemos que tener en claro que estas resistencias al avance de los movimientos de mujeres se generan resistencias porque los avances han sido muchos. Me parece que es hora de que las mujeres y estos movimientos tomen posiciones políticas a la vanguardia de los partidos políticos y de los liderazgos políticos y sobre todo de la tremenda militancia de jóvenes que se dan en estos aspectos, pero siempre teniendo en claro que es un momento donde también hay importantes amenazas a los avances que hemos conseguido en estos años y que esas amenazas se pueden expresar si las dejamos en un grado de violencia social y política alta. Encontramos este proceso, también otra cosa que sucede en toda Latinoamérica es que en los países donde más, luego de las leyes de cupo, etcétera, etcétera, en los países en donde más avanza la participación de política de las mujeres, más aumenta luego la violencia política contra las mujeres, ¿no? Estamos en un momento
Pero bueno, me parece que estamos en un momento de inflexión, me parece que estamos en un momento en el cual si la lucha se continúa con un rol estratégico, es posible pensar también cambios estructurales que tal vez hace 20 años no parecían posibles, porque realmente lo que hemos, me parece a mí, no quiero decir descubierto porque suena como una cuestión de soberbia, pero lo que hemos reivindicado es el carácter esencialmente político de las demandas de los movimientos de mujeres, y que es imposible dar cuenta de ellas sin una acción política democrática, transformadora y muy valiente. Muchas gracias.